Beto Estupiñán Toro, secretario del COE cantonal. Ingeniero, ¿en qué se respalda el COE cantonal para mantener el semáforo en rojo? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, ya se había advertido, un gusto y un saludo siempre cordial a Noticias al Instante por este espacio, a usted Fabricio, Andrea, por permitirnos socializar lo que el COE cantonal ha resuelto, COE cantonal de Esmeraldas, al igual que los otros 7 COEs, quienes conformamos la provincia de Esmeraldas. Bueno, el día de la semana anterior, el 30 de mayo, se toma una resolución en el COE número 14, basado en generar un muestreo para poder generar una inferencia basado en una muestra de la población de los 216.000, 220.000 habitantes que tiene Esmeraldas para un nivel de confianza del 95% y que se determine cuál es la población real de Esmeraldas a través de esas inferencias, un tema estadístico, estudio polietápico, que se pueda determinar cuánta población de Esmeraldas se encuentra o ha sufrido de COVID desde que inicia la emergencia sanitaria. Y se determina que con el 82.5% de las muestras tomadas, es decir, todavía no está al 100%, pero ya existe una tendencia, y la tendencia indica más o menos que con ese margen de error del más o menos 4%, el 31.5% de la población de Esmeraldas, insisto, habría tenido o tiene COVID. Los resultados se arrojarán al 100% en la sesión número 16 del COE cantonal, que será el próximo sábado. Basado en eso se tomará la decisión, pero indicando hasta ahora, de acuerdo a la información estadística del equipo técnico, del equipo de profesionales del área de salud, sumado a esto, al nivel de autoridades y técnicos de seguridad, se mantendría el semáforo rojo en el Cantón Esmeraldas durante esta semana que va a transcurrir. Si los números son tan elevados, significa que no solamente esta semana estaremos para largo con el semáforo en rojo, de acuerdo a la estadística que usted ha expresado. El nivel de estadística también genera proyecciones a nivel de contagios y a nivel de personas que ya son susceptibles, es decir, a los que no les ha dado como usted o como a mí, ¿no? Eso implica de que las medidas tienen que ser tomadas en función de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos oficiales difieren en mucho, y por eso ya hemos podido evidenciar. Si se habla de que a nivel de la provincia confirmados por PCR son 1.172 casos, implicaría que existe una diferencia abismal solo en el Cantón Esmeraldas de las personas que realmente están contagiadas. Ahora sí, quiero explicar la dinámica de esto. Existe la curva de contagiados, que siempre va a tener un ascenso, siempre va a haber un ascenso de las personas que van a sufrir los contagios, y si es acumulativa. A ver, se asume que de los 200, del 100%, que es más o menos 216.000, 220.000 habitantes que tiene Esmeraldas, el 80% en los próximos meses va a sufrir de COVID. Todos, la mayoría, 8 de cada 10 esmeraldeños, así también de la población mundial, van a sufrir de COVID. Ya, teniendo claro eso, solo el 31, es decir, 3 de cada 10 esmeraldeños están en este momento o habrían sufrido de COVID. Significa que nos falta un porcentaje, y ese porcentaje siempre va a estar. Ahora, el nivel de contagios, la tasa de contagio significa que en este momento usted y yo no tenemos COVID, pero otra persona dentro de nuestro entorno sí. Esa persona puede generar un contagio cuando sale a las calles, cuando está dentro de un lugar de trabajo o cuando alguien llega a nuestras casas y no se toman las medidas de bioseguridad adecuadas, o cuando cambiamos un semáforo y la movilidad humana se prolonga. Esa curva de contagios va en algún momento a declinarse, solo esa curva de contagios. Y de acuerdo a las proyecciones que en algún momento dado nosotros mostramos como unidad de gestión de riesgos, en los próximos 15 días se va a dar esa curva. Es decir, vamos a llegar a esa cúspide en los próximos días. En estos momentos estamos llegando a una tasa elevada, muy alta de contagios. Fueron muy permeables en temas de tránsito, de movilidad, ahora con esto que estableció el COE nacional, y por eso esa curva se adelanta, que lo que era para julio ahora estará para la quincena o veintena del mes de junio. Entonces significa que ahí ya llegaremos a esa curva máxima, a ese clímax de personas que en un momento dado pueden contagiarse. Se estima que en un solo día podrían existir 5.000
5.000 personas que se contagiarán, que fueron susceptibles y que se contagiarán en un solo día. Y eso lo establece el análisis bioestadístico. Eso significa también que aumentarían la cantidad de personas fallecidas también y también la saturación en los hospitales. Claro, eso es lo que tenemos que hacer entender a nuestra población. A ver, si nosotros como técnicos o las autoridades hacen establecer o hacen decirle a la población que tenemos que relajarnos, lógicamente la población se relaja. Es decir, no pasa nada, lógicamente la población también dirá no pasa nada. Si decimos la verdad y si establecemos por los canales oficiales a través de ustedes, que son los medios de comunicación, que estamos en un proceso de curva significativo y de contagios, haremos entender a la población lo que realmente pasa. Hasta hace unos pocos días pensábamos que éramos casi 5.000 o 6.000 personas que estábamos con contagios. Ahora se establece una realidad en función de un diagnóstico técnico y con proyecciones estadísticas. Sin embargo, tenemos un semáforo en rojo, pero al parecer mucha gente no obedece esto o no acata esta disposición y más bien nos parece un semáforo en verde y esto significa que va a haber un mayor aumento del problema de la enfermedad. En los próximos días, en función de lo que ha permeabilizado el COE nacional, esta curva, por eso les decía, de contagios, va a adelantarse y eso probablemente generará un colapso en horarios, colapso de algunos sistemas, sean estos funerarios o sean de hospitalización. Eso tenemos que entenderlo. Las muertes no son cifras. Sí, sirven para las cifras estadísticas, pero fueron personas que son padres, que fueron hijos, que fueron hermanos, que fueron vecinos. Eso es lo que realmente debe doler. Fueron colaboradores de una empresa y lamentablemente esto va a acrecentarse en los próximos días. El COVID sí va a establecerse, pero esas muertes no se van a recuperar. Por eso los niveles de distanciamiento y todas las medidas de bioseguridad se deben de mantener, independientemente de lo que pueda resolver el COE. Sí, en los próximos días ya se establecerá la permeabilidad para un semáforo amarillo, eso lo tenemos que tener claro. Estamos trabajando en esto que se llaman socialización de los protocolos de bioseguridad para que cada establecimiento pueda hacerlo en función de esta formalidad. Entendemos y hay que ser realistas con la informalidad, con las personas que están en las calles, pero también tenemos que comprender que hay una línea gubernamental de despidos, ¿no? Y la gente en estos momentos que antes de la emergencia tuvo trabajo, ahora se da cuenta de que ya no tiene un sueldo, ya no tiene cómo subsistir y es por eso que se ha generado esa lamentable informalidad en las calles y esto va a aumentarse durante los próximos meses. Hay que ser realistas, la informalidad va a mantenerse, el desempleo y la pobreza va a aumentar en los próximos días. Ya, lo que tiene que ver una vez que pasemos al semáforo amarillo, que sería el que corresponde, hay que preparar a esa población porque esto significa que ya los negocios empiezan o hay la apertura ya para que se puedan trabajar. Esto significa una mayor afluencia de personas. Y el aforo, con un aforo restringido en algunos casos, y hay que entender que la nueva normalidad de un semáforo amarillo o verde no será lo que vivimos en enero o en diciembre del año anterior. Primero por la recesión económica y también porque la población ya no tendremos la misma demanda, ¿no? De nuestros productos o la oferta que también podamos tener por la falta de recursos, que en algunos casos corresponde al gobierno nacional a través de la superintendencia de bancos, el Ministerio de Finanzas, el acceso a crédito a través del Banco Pichincha, de la banca privada, perdón, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. En todo caso, estamos haciendo una solicitud para una reunión para que todo el gremio de transportes, el gremio de comercio y productivo, en los próximos días pueda ser escuchadas sus necesidades a través de quienes realmente toman las decisiones. Y respecto al tema de arriendos, pues el gobierno municipal en los próximos días recibirá una propuesta por parte del gremio para que se genere una nueva ordenanza en donde se establezcan topes máximos de estos arriendos para que los esmeraldeños en los próximos días puedan ser regulados y supervisados en esta materia. Esta es una de las peticiones que hay del comercio, ¿no? Que se regule, que exista una ordenanza que regule, porque cada propietario fija el costo de su arriendo y esto crea un desfase, ¿no? Y sobre todo que en estos días no hemos podido tener un ingreso y tenemos que cancelar tanto las deudas de servicios básicos, los arriendos que implican en la canasta el acceso a los alimentos, pero también esa
bendita pago de deudas y de capitales en la banca privada. Y lamentablemente ninguna de las leyes que se han aprobado por parte de la Asamblea General regula este tema. Los que han sido favorecidos en estos momentos no deja de ser la banca privada, la banca en general y también las grandes cadenas de alimentos y también las cervecerías y otro tema de licores que en estos momentos están en su apogeo y que lamentablemente, así como nosotros perdonamos en muchos casos intereses o deudas de la banca, pues es la hora de que el gobierno nacional, el COE nacional ponga o establezca lineamientos específicos para que ellos ahora condonen deudas a quienes realmente ahora lo necesitan. Finalmente, el mensaje a la población, muchos, incluso ahorita que pasaba por el sector del Arenal, gente jugando fútbol en una gran cantidad, imagínense. Sí, a ver, hay dos cosas que es importante. Hay que comprender la dinámica de la gente que en estos momentos se está quedando sin empleo, pero también la otra gente que está haciendo del ocio una irresponsabilidad. Siendo que estamos en una alta tasa de contagios, mucha de la gente que en estos momentos está en sus casas respetando la cuarentena, pero estos jóvenes que tal vez no están siendo bien, de alguna manera, socializadas la complejidad del asunto, está saliendo a jugar bingo, a jugar pelota o a hacer deporte innecesario y eso genera en estos casos fallecimientos de personas como ha sucedido en los barrios como el Arenal, La Propicia, Las Tolitas y eso no debe darse. La solidaridad entre instituciones, hay que entender que este COE cantonal o los COEs cantonales son los únicos entes de resolución. El poder resolutivo lo tienen los COEs cantonales. El COE provincial, pues, es un ente de traslado de información de los COEs cantonales hacia el COE nacional. Por lo tanto, todas las instituciones que están en el territorio tenemos que aunar esfuerzos, dejar a un lado diferencias, trasladarnos con esa solidaridad para la ciudadanía y la ciudadanía, no discriminación hacia las personas que en este momento tienen COVID. Ya vemos que la mayoría va a tenerlo, alrededor del 75% de barrios tienen confirmados COVID en el territorio cantonal y por lo tanto las medidas de bioseguridad, el apoyo entre hermanos, la buena alimentación es importante en estos momentos. Muchas gracias, ingeniero. Saludos con todos. He sido el ingeniero Beto Estupiñán, secretario del COE cantonal.